Yo viajaba dentro de mí, empecé a crear un mundo que después entendí que era el desarrollo de eso que te fortalece, ¿no? No soy tan genuinamente generoso, ocurre. Siempre ha sido como una curiosidad propia, ¿no? Y ahí descubrí que había un espacio para mí, porque empecé a preguntar lo que nadie preguntaba, porque es entregarse a lo que la vida te da, no a lo que tú quieres hacer de tu vida. A veces nos llegan mensajes repetitivos todo el tiempo y todavía estamos diciendo, no, me voy a ir es por allá. Y no entiendo que es aquí, te están diciendo que es aquí. En principio, la inocencia te permite no ver los límites. No hay que tomarse las cosas tan en serio. Creo que hoy las nuevas generaciones tienen la gran bendición de tener casi todo en sus manos. Y eso, lejos de darte libertad, te la va quitando. La mayoría de la gente no se conoce o no saben lo que quieren, no saben cómo arrancar, cómo empezar. Cuando uno respira, el aire se mueve, pero lo que se mueve más allá del aire es energía. Las emociones son energía. Más importante que la alimentación para poder llegar a una longevidad sana es la salud mental. Gastamos mucha energía en parecernos a algo que no somos. Y claro que eso no te va a entusiasmar. Se nos ha vendido una vida de que si nos dedicamos a una vida interna vamos a estar siempre bien. No. La vida se compone de muchos factores. Y a veces estamos tristes, entonces darle un lugar a la tristeza, dar un lugar al enojo. No dejen de ver esta entrevista que está increíble. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relájate y Peínate. En este episodio de hoy tengo una persona muy especial. Me acompaña Julio Bebioni, un guía espiritual con más de 25 años de experiencia, ayudando a miles de personas a conectar con su esencia. Autor de 15 libros, incluyendo Inteligencia Espiritual. Ha recorrido América facilitando retiros y conferencias transformadoras. Fundador de la Escuela Bebioni de Inteligencia Espiritual. Su misión es hacer que la espiritualidad sea accesible y profunda. Así que relájate y peínate, prepárate para una charla que despertará tu conciencia. Estoy demasiado feliz de que estás aquí hoy conmigo. Igualmente, demasiado finalmente. Cariño, de verdad. Creo que eres una persona que nos suma mucho a la humanidad. Gracias. Y me gustaría, primero que la gente te conozca. ¿Dónde nació Bebioni? ¿Por qué empezaste con todo esto? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos. Bueno, vamos a ordenarnos. Nací en un pequeño pueblo. Y eso es una bendición porque creo que la gente que nacemos en los pueblos somos muy curiosos por naturaleza porque todo ocurre fuera del pueblo. Entonces hay una necesidad de salir y entender un poco, ¿no? Esto es se llama Villa Santa Rosa, en la provincia de Córdoba, en el medio de Argentina, hace 52 años. Y marco esa edad no solamente para que sepan mi edad, sino para que entiendan que el mundo estaba muy poco conectado en ese momento. Entonces, la curiosidad no estaba en buscar libros, son menos cosas, por supuesto, en internet, muy poco en televisión. Entonces crecí tratando de entender un poco la vida y lo único que me quedaba era ir hacia adentro. Entonces recuerdo cuando tenía 5 años, que fue como el primer recuerdo consciente que tengo, quizás porque empezó la época escolar y en la escolarización uno está obligado a hacer cosas que no quiere, ¿no? Quedarse sentado, repetir frases. Las normas, sí. Normas. Y entró como una rebeldía, pero interna. No, yo siempre fui como bien portado. La rebeldía era conmigo. Y recuerdo estar almorzando con mi familia y me pregunto, ¿qué hago con esta gente? Esta gente era mi padre, mi madre, mi hermana y mi abuela. Y desde ahí empecé como a crear un mundo interno. Como el mundo externo me costaba un poco, es decir, el mundo formal, yo viajaba dentro de mí, empecé a crear un mundo que después entendí que era el desarrollo de eso que te fortalece, ¿no? Porque gran parte de las cosas que construí de niño luego son las que me han dado visión y fuerza con el paso del tiempo. Esa curiosidad, después de los 11, 12, 13, empecé a buscarla en algún tipo de filosofía que pudiera sostener eso que yo estaba sintiendo. No encontraba dónde formalizar, dónde poner eso que yo sentía. Y empecé mi recorrido por todo lo que estaba disponible, desde metafísica hasta lo religioso. Crecí en lo religioso porque a los también 6, 7 años ya era monaguillo de una iglesia católica. Llego a Estados Unidos a los 24 años. Yo me fui de mi casa, empecé a viajar a los 17, pero a los 24 me quedo en Estados Unidos.
O sea, a los 18 años te vas de Argentina. Sí, empiezo a moverme. Iba y venía, pero ya dejé de pertenecer, digamos, ¿no? Ok. Y a los 24 me instalaron en Estados Unidos y aquí había una corriente que en ese momento ya estaba bastante sólida, que era, se conocía en aquel momento como psicología espiritual. Incluso había una carrera, creo que en la Universidad de Santa Mónica. Y había ya una tendencia que se estaba creando, es decir, habían formalizado, eso que yo sentía ya tenía un lugar. Pero Entonces, tú cuando estabas en ese momento, en esa edad, porque a esa edad sentir y tratar de transportar lo que te estaba pasando en ese momento, ¿cómo tú descubres que eso es la rama que a ti te estaba gustando, hacia esa espiritualidad, ayudar hacia las personas? ¿Cómo descubres bueno, eso no, en ese y ojo, momento? lo de ayudar a las personas es una consecuencia. Sí. Es como te pasa a ti. Es Sí. decir, tú terminas ayudando a las personas, pero la finalidad es investigar y descubrir eso que es curioso y después lo compartes y en el compartir, digamos, no soy tan genuinamente generoso, ocurre, pero es más, siempre ha sido como una curiosidad propia, ¿no? Ok. Muy, algo egoísta en todo caso, porque yo quería saber más. Cuando llegué a Miami, empecé a ir todos los días a cuánto grupo había. Ok. 6, 7 de la tarde, siempre había grupos. Grupos que se reunían para hablar de temas de espiritualidad. Y ahí descubrí que había un espacio para mí, porque empecé a preguntar lo que nadie preguntaba. Y esos grupos me decían, Julio, hazte un grupo tú, Julio, hazte un grupo tú. Entonces comienzo con un grupo. Esto fue a los 27, 28. Y eso me fue moviendo, fue natural. Eso se transformó en un grupo cada vez más grande y en un segundo grupo y me pidieron un retiro y yo hice un retiro porque siempre confié que si alguien te pide algo y confía que se lo puedes dar, es porque lo puede ver. Tú no lo ves todavía, pero el otro lo ve, por eso te lo pide, ¿no? Exacto, sí. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un retiro y lo hice también con la informalidad del desconocimiento más la edad. A esa edad uno se lanza con todo. Y ocurrió que a los 2 o 3 meses todavía seguían hablando del retiro y los padres de estos chicos que eran todos de mi edad, que habían venido a ese retiro, preguntaron, ¿qué hiciste? Porque hubo cambios. Entonces me empezaron a invitar a que fuera a dar retiros a sus países y ahí fui primera vez a Venezuela, Guatemala y Argentina. Eso generó que saliera un libro y comenzó el camino. Es entregarse, yo siento que y esto es duro para la personalidad controladora, que también la tengo, porque es entregarse a lo que la vida te da, no a lo que tú quieres hacer de tu vida. Hay señales, es decir, cuando algo viene 7 veces repetido buscándote, no insistas en otro lugar, es eso. Si alguien te dice, me encanta cómo hablas, tiene que ver con lo que dices, no tiene que ver cómo bailas, ¿no? Entonces, Exacto. es empezar a aceptar los códigos que la vida te va abriendo para Que a veces aceptar no tu lo destino. escuchamos. A veces la gente No, como porque que no lo somos escucha. caprichosos. A ver, caprichosos, sí. También somos generalmente, sobre todo en Latinoamérica, muy heridos en nuestra autoestima, en nuestro valor personal. Entonces creemos que no valemos si no hay esfuerzo. Valoramos lo que nos cuesta un poco. Tanto sea lo que estudiamos mucho, lo que nos sacrificamos, lo que nos costó muchas horas, pero lo que viene natural en nosotros no le damos un lugar. De hecho, no solamente no lo valoramos, sino que lo escondemos en muchos casos. Tratamos que no se note. Y al final termina saliendo porque eso es lo que eres, ¿no? Entonces, ese trabajo interno para poder también asumir, digamos que fue a la par, pero siempre fue un poco más tarde. Yo fui como trabajando conmigo, aceptando lo que la vida me daba, un poco corriendo después de eso. Digamos, me pasaban cosas y tenía que trabajar para aceptar eso que la vida me daba, porque la vida me lo daba. Y yo veí que estaba leyendo también que tú desde pequeño, de los 13 años, también estuviste en un programa de radio. Yo empecé con un programa de radio y 25 años después volví a la radio. Wow. La cosa fue así. Yo vivía en el pueblo. Mi madre tuvo la famosa frase que fue liberadora de el día que te lo puedes pagar vas a ser libre, si te lo puedes pagar. Y yo dije, bueno, si es por eso me pongo a trabajar. Entonces empecé a conseguir mi dinero. Exacto. Pero en mi mirada, que siempre fue como bastante crítica de todo lo que pasaba, decía, la gente sufre los domingos a la noche y celebra los viernes, porque de lunes a viernes es terrible. Están donde no quieren estar, se sacrifican muchas horas. Entonces dije yo, ¿qué me gustaría hacer para empezar a ganar dinero? Y como se me daba muy fácil el sentarme a conversar, sobre todo con gente mayor, decido pedir trabajo en la radio y cuando uno está en su destino, las cosas se abren. Me dan ese trabajo, empiezo a ganar un dinero con eso
Y después me contratan Córdoba tiene una capital que ahora debe tener 4 millones de habitantes. Me contratan para una radio que terminó segunda en la posición de rating, es decir, ocupé un lugar dentro de la radio y ganaba plata con eso. Y con eso me fui financiando muchos de mis viajes también. Entonces siempre la vida te va acompañando. No, y eso que acabas de decir me encanta porque eso es verdad. A veces nos llegan mensajes repetitivos todo el tiempo y todavía estamos diciendo, no, me voy a ir es por allá. Y no entiendo que es aquí, te están diciendo que es aquí y como que retamos o nos da miedo, no nos queremos arriesgar, sí. Nos sentimos como inseguros. Yo creo que aunque mi inseguridad y mi falta de valor fue cambiando, la fui trabajando, había algo muy genuino que me lo dio quizás el haber nacido en el pueblo, que era inocencia. Y te voy a contar una pequeña anécdota como para que veas hasta dónde llega mi inocencia. Un día, en esto de la radio, yo tenía 16 y algo, porque fue a los 17 que hago este primer viaje. Llega, bueno, en aquel momento a todo el mundo que se me cruzaba que era extranjero, sitúense en el medio de Argentina. La gente no pasa como en Venezuela, quizás que la gente pasaba porque vas de viaje, porque en Argentina uno va a Buenos Aires, pero ¿a qué vas a llegar a Córdoba si no vas a Córdoba? Claro. La gente no pasa, ¿me entiendes? Entonces no había extranjeros, muchos, pocos, nada. Entonces, claro, cada vez que se cruzaba un extranjero yo le decía, mira, yo me quiero ir de aquí, ¿qué hago? Entonces empiezan a llegar artistas por la radio. Entonces llega esta artista que nadie quería entrevistar porque iba a estar en Córdoba. Generalmente hacían la promoción en Buenos Aires y iban un día a Córdoba. Este venía un domingo. Nadie quería trabajar el domingo. Había que grabar la entrevista. Entonces hacemos la entrevista. Venía de España y yo le digo, mira, yo me quiero ir de aquí. Si sabes cómo. Entonces él me dice, esta es mi dirección. Toma, dirección, teléfono. Si vienes a Madrid, búscame. Ok. Yo dije, mi primera puerta, 17 años. Allá caí. En ese momento, quizás, si no hubiera tenido la inocencia del nacido en el campo, no sé, me hubiera asustado. Terminé llegando a la casa de Alejandro Sanz, con quien fuimos amigos buen tiempo. La primera salida con Alejandro era en su primer Mercedes-Benz que se había comprado por el primer contrato. Íbamos al concierto de Eros Ramazzotti y recuerdo, yo 17 años, sube al lado mío y ese sí lo conocía, era Miguel Bosé. Ajá. Entonces todo esto me fue rompiendo la cabeza. Digo esto porque en principio la inocencia te permite no ver los límites. Totalmente. Claro, la inocencia cuando es auténtica es mucho mejor porque no tienes que trabajarla, pero si no hay que buscarla. Exacto. No hay que tomarse las cosas tan en serio. Es como que tampoco tienes como miedo, ¿no? Es como que Eso. Es que el miedo es especulación. Cuando tenemos miedo es porque estamos especulando negativamente sobre algo que no ocurrió. Pero cuando eres inocente no especulas. Miras lo que hay y tú dices, yo veo una persona que está ahí, no sé si es famosa, no sé quién es, no importa. Es una persona, yo voy. Que es esta cosita que tenemos la gente de campo, ¿no? De que todo nos da un poco igual. No, y que confías mucho. Yo pienso que justamente eso, instinto. y que hoy en día, a diferencia de hoy en día, es que como llaman la generación de cristal, yo me acuerdo que en esa época es todo como más vocación, uno como que se apasiona más, Sí. no tienes miedo, vas como que a lo que tú quieres y te apasiona tanto lo que quieres. También que estábamos más entregados porque había menos distracciones. Yo siento que en nuestra generación no había nada de distracción más que nuestra propia devoción por lo que te gustaba. No había distracción en los teléfonos, en otras oportunidades. Hoy, no sé, quieres hacer un viaje y abres internet y tienes millones de posibilidades. En aquel momento eran 2 o 3 posibilidades y quizás si mirabas tu economía era una posibilidad. Entonces, claro, le ponías todo el empeño porque era tu única oportunidad. Creo que hoy las nuevas generaciones tienen la gran bendición, pero a su vez también el gran pecado, el gran límite de tener casi todo en sus manos. Y eso, lejos de darte libertad, te la va quitando. No, y que creo que también eso ha ayudado, como tú dices, hay muchas cosas positivas, pero dentro de lo negativo es que a estas personas les cuesta más. Hoy en día la mayoría de los adolescentes no saben qué quieren. No se conocen, no han hecho el trabajo interno, otra vez. Conocemos mucho de afuera. De hecho, nos pasará porque somos de generaciones similares, que cada vez que necesitas algo de tecnología le preguntas a alguien menor, a tus hijos o a alguien menor, y saben todo. Pero quizás hay preguntas profundas como ¿qué te gusta? Sobre algo en particular que tienen que pensarlo porque no han hecho como la investigación propia, ¿no? Y a veces dicen lo que les gusta porque es parte de la época, me gusta, tengo esta edad, me gustan ciertas cosas, pero no es de verdad lo que les gusta. Y
Y eso es lo que intento con mi trabajo, ir como llevando la investigación de cada uno hacia adentro, que te intereses por ti, que te descubras, que valores lo que encuentres, que cuestiones lo que encuentres. Yo creo que eso es tan, pero tan importante hoy en día porque la mayoría de la gente no se conoce o no saben lo que quieren, no saben cómo arrancar, cómo empezar. Imagínate a alguien que no se conozca y que tenga que tomar decisiones. Solo va a aprender en base al error. Es decir, va a descubrir lo que le gusta eligiendo cosas que no le gustaron. Va a descubrir lo que es una relación equivocándose 7 veces. Entonces, ojo, el error siempre va a estar, pero el error debe estar más adelante en el camino, pero no de inicio. Y estamos en tiempos donde nos estamos equivocando mucho, solo alcanza a mirar cómo están las cosas, ¿no? Antes de seguir con el episodio de hoy, quiero tomar un minuto para recordarte que en Michelle Peyret Health hemos creado un ecosistema completo de bienestar basado en lo que realmente funciona. Desde nuestros programas de limpieza intestinal hasta nuestra gama de suplementación moderna, formulado específicamente para apoyar procesos como la inflamación, el metabolismo y el equilibrio hormonal. Todo está diseñado para ayudarte a transformar tu salud desde adentro hacia afuera. Si estás listo para dar ese primer paso hacia un bienestar real y sostenible, puedes visitar nuestra página michellepeyret.com y encontrar protocolos, planes alimenticios y suplementos que mejor se adapten a ti. Michelle Peyret Health, porque el bienestar no es una moda, es un estilo de vida. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Y qué significa para ti la espiritualidad? El conocimiento, en principio, y reconocimiento una vez que lo conoces, de eso que te da vida. Y lo voy a poner en términos más físicos. Puede que tú tengas buena salud en general, porque te alimentas bien, porque haces un trabajo físico. Pero, por ejemplo, hay una alegría que no está presente. La alegría te la da el espíritu. 100%. La verdadera motivación que tiene que ver con conectar con lo que viene de ti, viene del espíritu. Entonces el espíritu es esa fuerza, esa energía que vive en ti y que si la midiéramos en el tiempo, es eso que al nacer encarna el cuerpo, le da vida al cuerpo y es tan obvio que eso le da vida que cuando se retira el cuerpo se cae y queda muerto. Entonces literalmente en ese caso es la vida. Así. Lo que nos da vida es nuestro espíritu. ¿Y cómo podemos aprender a aplicarla? Porque a veces todo se escucha muy bonito, pero la gente dice, ¿cómo me ayudo yo a aplicarla? Mira, hay 2 pasos para mí como esenciales que si no vamos por allí no llegamos, que es ir más lento. Por eso la mayoría de las técnicas y terapias van hacia, como el yoga, van hacia la lentitud, ¿no? Digamos, cuando vas a orar no saltas, te quedas quieto, la lentitud y el silencio. Esa combinación de ir más lento y hacer silencio te va llevando a que lo sientas. Porque, por ejemplo, tú puedes no conocerte tanto, no estar teniendo un buen día, pero si vas más lento y haces silencio, te vas a empezar a escuchar a ti. Y vas a escuchar que no solamente hay cosas afuera que no te gustan, sino que lo que no te gusta también está en ti, que te está incomodando. Entonces tú empiezas a mirarte cuando vas más lento y haces silencio. Y una buena analogía es cuando uno... En el caso de las mamás, cuando son mamás, porque se interesan por sus hijos, porque los aman, o cuando tienes una persona que te interesa mucho en tu vida, tu pareja, tu amigo, alguien especial, hay 2 cosas que haces. Cuando esa persona te habla, te quedas quieto y la escuchas, porque la amas. Entonces, si hacemos eso mismo con nosotros, creamos una relación con quienes somos. La personalidad cumple 1000 funciones. Y ahí, ahora tú estás entrevistando y después atiendes pacientes y después eres mamá y eres esposa y eres amiga. Pero detrás de eso siempre está una esencia que es lo que tú eres. Entonces esa es la que tienes que atender. Porque lo demás se entretiene, ¿no? Aprendes, haces cursos, uno hace cosas. Sí. Pero lo que uno tiene por dentro no necesita cursos, necesita que lo escuchemos, porque ya está ahí. Vino de nacimiento. De hecho, es el regalo divino. Es lo que Jesús decía, es el Hijo de Dios. Es ese pedacito de Dios que está en nosotros que nos hace parte de algo mayor, hijos de un Padre. Sabes que eso me acuerda mucho en mí misma como ejemplo personal, que cuando yo estoy trabajando, estoy a 1000 con la adrenalina hacia full, el cerebro está como concentrado, pero no puedo crear, no puedo pensar, nada. La verdadera creatividad viene del espíritu. En vez cuando yo estoy
tranquila, relajada, es increíble cómo me evolucionan ideas, como que empiezo a entender cosas que de repente tenía tiempo buscándole respuesta y no las encontraba. O sea, es increíble cómo te sientes fresca mentalmente, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que, como yo digo, un cerebro estresado es un cuerpo tóxico, ¿no? Porque no tenemos como la capacidad de poder entendernos cuando nos está pasando la cosa y cómo atacarlo. Yo sospecho, y no soy especialista como tú, pero que la primera razón de cualquier enfermedad es el estrés. En el estrés comienza. Después encontrará otras formas. Y el estrés viene cuando tú estás intentando empujar algo que no es. A ver, el estrés básico viene cuando tú quieres hacer algo que cabe en 5 horas en 2 horas. Bueno, hay estrés porque estás empujando el tiempo. Cuando estás tratando de, no sé, de llegar más rápido de lo que tus piernas te dan, te estresas, se estresan las piernas. Sí. Ahora hay otro estrés que tiene que ver con la vida misma y es cuando estás tratando de ser lo que no eres. Y eso pasa muchísimo. Bueno, el ejercicio máximo ha aumentado en las redes sociales, ¿no? Por estos días. Totalmente. O sea, hay gente que hasta se desvive en su propia relación espiritual, en su concentración, en lo que quiere hacer, porque no se halla consigo mismo. En eso andamos. Aprendiendo. ¿Cuál dirías? Mira, hay algo que siempre me preguntan a mí mucho, es que me dicen, Michelle, ¿cómo hacemos para poder llegar a una longevidad sana? ¿O cómo llegar a los 100 años que hoy todo el mundo quiere no envejecer? Con vida. No, sí. Pero realmente no, ¿no? Ese no es, vamos a decir que obviamente la alimentación es muy importante, pero más importante que la alimentación para poder llegar a una longevidad sana es la salud mental. Claro. Para mí es lo primor, o sea, es lo primordial para que el ser humano pueda entenderlo. Mira, para mí hay una trinidad necesaria como para que la vida funcione. Porque si eso funciona después, el cuerpo te acompaña. ¿Qué es? El conocimiento de ti, el conocimiento de quienes amas y el conocimiento de Dios o lo que quieras poner más grande que ti, más grande que tú. Si tú tienes una buena relación contigo, has creado una buena relación con los seres que amas, no con todo el mundo, pero con los seres que tú has elegido y la relación te da lo suficiente para que tú puedas encontrar ahí contención. Y tienes una relación con Dios porque hay momentos en que no vas a poder ni tú ni la otra persona. Y lo entregas. Si eso se da, si esa dinámica se da, no hay estrés. Entonces, y ahí el cuerpo acompaña. Ahí comes menos. En todo caso, comes lo que el cuerpo necesita, no comes de más. Exacto. Tu cuerpo va a reconocer cuando algo es tóxico sin tener que enterarte por un manual porque lo estás sintiendo, ¿no? Eso no... El rechazo, por ejemplo. Yo veo incluso gente que come cosas ricas. A mí me gusta mucho observar. Come cosas ricas que vienen en paquetes, pero si le ves la cara, no es una cara alegre. El cuerpo no está contento con lo que estás comiendo. Pero como tiene que ver con la imagen desde la publicidad, con el sonido de cuando lo muerdo, bueno, me quedo con eso. Así, me acuerdo que una paciente me decía que trabajaba para la compañía de gaseosas, de refresco, y decía que la mayoría de la población de bajos recursos económicos decía que el tener un refresco en la sala de su casa, en las reuniones familiares, era algo como... Signo de estatus. Un signo de estatus. Imagínate. Así estamos con la sociedad. Claro. Y eso es heredado, aprendido. Aquí no hay responsables como tal, porque la responsabilidad es compartida. El tema es que cuando lo veamos, empecemos a hacerlo diferente. ¿Cuál dirías tú que es tu propósito de vida? Yo, lo digo en mis redes cuando me preguntan a qué me dedico, digo a ordenar ideas. Uh-huh. Porque siento que ese es mi don y que le he aplicado a la espiritualidad porque es donde me siento más comprometido. Pero que quizás si no me hubiera enterado de que hay un mundo interno y hubiera sido cocinero, estaría haciendo recetas saludables, prácticas y simples, ordenando la forma que cocinamos, ¿sabes? Me gusta el orden. Yo creo que en el orden hay vida. El orden, de hecho, la salud es orden. Cuando el cuerpo está en orden, hay salud. Cuando el cuerpo se desordena, entonces pierdes la salud. Y así en tu casa, en tu cuarto, eso se lo voy a decir a mis hijos. Así es con todo. Claro, cada uno tiene su tipo de orden. Hay que entenderlo. Y también hay etapas de orden. El orden del adolescente es diferente del orden que uno quiere tener. Pero sí, me gusta el orden, tanto afuera como adentro. Especialmente adentro. Por ejemplo, si un día ando enojado, me detengo y digo, ¿qué me pasa? Y trato de entender lo que pasa y ver qué hago con eso.
lo ordeno, lo pongo en un lugar. Porque si no, sobre todo en lo emocional, uno se lleva emociones por delante y se las lleva y se las lleva. Y por ahí pasa semanas que uno anda enojado y ni siquiera se detuvo a preguntar qué me pasa. Ay, hasta sí. que alguien que te ama, tu pareja, y te dice, mi amor, ¿qué te pasa? Y ahí dices, ay, sí, imagínate. Claro, si lo hiciéramos todos los días, Y no, y lo que te puede conllevar eso al desgaste. Porque ese es el desgaste energético, ese es el estrés. Sí. Eso es Ese horrible. eso es envejecimiento. Total. No es Como la digo ausencia yo, de la cremita. ahí puede generar un cáncer, una enfermedad, todo, porque te puedes quedar pegado en un desgaste meses, días, Sí. y de repente te generaron una rabia tan profunda y no ni la desahogas ni la expresas, te la tragas y sigues pasando la vida sin ni haberte desahogado. Fíjate que he estado investigando en la relación del cuerpo con lo emocional, especialmente en los primeros años. Y especialmente haciendo un trabajo conmigo, digo, lo investigando porque quería trabajar algo en mí. Y lo que descubrí es que cuando hay un trauma muy grande, es decir, cuando ha llegado algo inesperado y no has sabido recibirlo, tanto sea el divorcio de tus padres como, no sé, un abuso, algo que de pronto no pudiste manejar y no lo manejaste porque no tenías edad, porque no tuviste ayuda, crea un trauma. Aun cuando tu mente pueda ordenarlo, perdonarlo y tus emociones, hagas un trabajo emocional, todo tu cuerpo, tu sistema nervioso lo tiene. Entonces hay una depresión que se llama depresión endémica, que no es gente que está deprimida como las ves, sino que gente que no puede disfrutar. Y cuando ves esas personas, y ahí yo me he interesado por el tema, porque yo veo personas que tienen todo para estar disfrutando, que no hay ningún problema, que Pasa con mucho. mucho menos uno estaría mejor. Y dice, ¿qué les pasa? Y ellas tampoco saben qué les pasa. Hasta que empiezan a encontrar que en algún momento de sus vidas algo ocurrió y lo negaron. Y eso quedó en su sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso no da, el sistema nervioso no encuentra manera. Y es más, trata de reproducirlo. Entonces, por ejemplo, si han abusado de mí, es posible que mi personalidad se convierta en una persona abusadora casi sin darme cuenta. Porque estoy reproduciendo aquello que quedó trabadito. Por eso es tan importante no solamente mirar hacia adentro, sino mirar profundo. Las cosas que nos duelen, que todavía nos enojan. Cuando nos enojamos con alguien, ¿por qué nos enojamos? No es normal enojarse. Entonces, si nos enojamos con alguien, es porque estamos tocando alguna hebra de nuestra biografía que no hemos resuelto. Y hacer el trabajo. Que viene de atrás, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y yo creo que también hay justamente en estos retiros que tú das, que quiero que me cuentes un poquito de eso, porque yo creo que ahí la gente se puede como reencontrar más a sí misma y como entender qué quiero hacer y cómo ayudarme. En el mejor de los casos. Sí, eso no siempre pasa. Pero yo lo que trato en los retiros es brindar las condiciones para que eso ocurra. Luego el camino lo hace cada uno. Miren, los retiros en general ya hay una primera condición que es positiva o es que suma, y es que te vas de tu rutina cotidiana. Muy importante. Por eso a veces ni siquiera ir a un retiro, pero si te haces un viaje de fin de semana y duermes en otra cama y ves a otra gente y estás en otro clima, ya eso crea condiciones para pensar otras cosas. Y cuando logras pensar otras cosas, vuelves a pensar lo que has visto, pero dices, ah, no era tan grave. O, ah, sí, es grave. Pero tomas distancia. Entonces, eso es lo primero que ocurre en el retiro. Y después voy con técnicas y con cosas que fui encontrando en el camino, acompañando a que esas personas, a medida que van encontrando cosas en ellos, sepan dónde ponerlo. Entonces, llegas con una cantidad de cosas desordenadas y te vas con un poco más de orden. Y siempre la profundidad depende del compromiso de cada uno. Pero esa es la idea de un retiro. Es decir, es un trabajo introspectivo, lo más profundo que pueda, pero poco místico. A mí me gusta que nos demos cuenta. Por eso si pasamos horas de meditación la vamos a pasar genial, pero no podemos vivir meditando todo el día. La idea es que medites un ratito para que entres al espacio que tienes que buscar lo que tienes que buscar y sacarlo y encontrarlo, mirarlo y verlo. Es lo que yo digo, repararte. Eso. ¿Y cómo te reparas tú? Porque uno cuando está en estos Sí. tiempos como estás tú, o de repente yo que veo todos los días gente que tienen problemas de salud, que estamos tratando de ayudarlos a que se sientan bien, uno tiene una carga energética Sí. importante. Yo voy a dividir en dos partes. Hace 2 meses volví a terapia después de 30 años. Ajá. Quería una terapeuta o un terapeuta y no había encontrado a alguien con quien sintonizar y acabo de encontrar. Así que estoy en ese proceso de volver otra vez a contarle a alguien lo que me pasa.
y que me escuche con atención, sin prejuicio y pueda devolverme otra mirada. Otra. Siempre que sea otra te ayuda, aunque no sea la ideal, pero es otra. Alguien lo ve de afuera. Eso está ocurriendo ahora. Pero mientras eso no ocurrió, tenía dos grupos de amigos. Los amigos que me quieren mucho y son los que contienen, y sé que no importa lo que esté pasando, ellos van a contener. Okay. Y mis amigos que no les importa nada de nada, ni siquiera lo que hago, que no han leído mis libros, y que me pueden escuchar como si escucharas al señor que está tomando una cerveza. Entonces ellos te van a dar otra cosa, que a veces el afecto hace que lo disminuyas. Entonces te puede decir, eso es de idiotas. Eso te lo puede decir alguien que no le importa. Claro. Un amigo no te lo va a decir. ¿Me entiendes? Entonces siempre he como calibrado mi vida en esos dos grupos y con eso me ha ayudado. Pero recomiendo terapia. Yo empecé con terapia a los 5 años. Wow. Sabes que en Argentina Uh-huh. es bastante común que hagamos terapia. En ese evento de desafío de quién es esta gente, y entonces empecé a llorar mucho en la escuela porque no decía que yo hago aquí, y bueno, fue un proceso. Entonces a mi pueblo venía una psicóloga una vez al mes y aprovechaba ese día y yo me atendía con ella. De hecho, ¿sabes qué fue interesante? Lo cuento como anécdota. Yo la vi entre los 5 y los 7 años. Desapareció, pero la pude recordar porque fue una persona importante en mi vida. Sí. Era el lugar. Yo llegaba y era el lugar donde yo respiraba. Años después, estoy hablando de hace unos 5, 6, 7 años, o sea, 40 años después, yo estaba acompañando a mi padre en un viaje de los muy pocos que he hecho a Argentina. Sí, generalmente lo veo, pero no lo acompaño al médico, pero lo acompaño al médico. Y estaba sentado en la oficina del médico y llega esta señora y la veo entrar y digo, esta debe ser mi psicóloga. Wow, después de tanto tiempo. Se me sienta al lado, entonces yo le pregunto, ¿tú eres psicóloga? Y me dijo, sí, y se asustó. No te claro. Claro, imagínate. Está chiquito. Bueno, ¿qué había ocurrido? Haciendo el camino corto, la historia corta. Ella siempre me había recordado por la forma en que la miraba. Yo a ella le decía psicólica, porque no... Entonces ella, recordando a aquel niño, ella hacía dulces para regalarle a sus pacientes y a los dulces le había puesto de marca psicólica por aquel niño. Pero a su vez, una paciente, años después, años antes de esto, le había llevado mis libros. Y ella leía mis libros, pero no relacionaba porque no te acordaba el nombre. Claro, no que sabía yo que era el eras mismo. tú. No. Entonces, digamos, el acto más amoroso que tuvo fue cuando un día me manda un mensaje disculpándose porque dice, quizás no estuve a la altura. Claro, ya acababa de egresar. Y yo le digo, no, al contrario, fuiste la que más a la altura estuvo en ese momento de mi vida. Qué belleza. Pero como las vueltas de la vida, sí. 100%, qué belleza. Cuéntame, haces terapia, que eso es muy bueno. Sí. Pero tu día a día, haces ejercicio. Sí, yo me levanto, primero, me duermo temprano. Ajá. Me duermo entre 9 y 10 de la noche. Trato de acompañar el sol en lo posible. Como trabajo de noche en la radio y entre que uno termina y baja un poco el sistema nervioso, ¿no? De 9, 9 y media, 10 ya estoy en cama. Y duermo. Generalmente no me cuesta últimamente dormir. He tenido periodos de más estrés, pero en este momento no me cuesta dormir. Me despierto a las 6 de la mañana. Siempre. Ok. Salgo de mi cama, media horita de quietud, tomo agua con limón y vinagre de manzana. Ajá. Camino 1 hora, porque es la hora de la frescura y antes que la ciudad también comience a moverse. Colapsarse, sí. Llego a casa, tomo un café, generalmente con mantequilla, Ajá. y porque me gusta además el sabor del café, disfruto el sabor del café, y hago 40 minutos de ejercicios. Todos los días, menos sábados y domingos. Y mi día formal para el mundo comienza después de las 9 y media, 10. Y eso es tu rutina siempre. Generalmente, y trato de repetirla donde esté. Es decir, si por ejemplo voy a España y cambio de horarios, trato en 2 o 3 días volver a esa rutina. Exacto, volver a hacer tus hábitos a donde vayas. Sí, y también si voy por ejemplo a un hotel, generalmente trato de rentar apartamento, pero si voy a un hotel, trato de convertir, aunque sea por 2 noches, ese cuarto de hotel en mi casa. Trato de construir mi casa, ¿sabes? Me llevo mi perfume, mi aroma, mis cositas para identificar ese lugar. Eso es tan importante. Sí. Porque cuando... Además soy cáncer, necesito como esta vivencia. Ay, mi papá casera. era cáncer.
cuando uno viaja, y que eso me pasa mucho, la gente dice, no, es que me cuesta agarrar mi rutina porque me fui de viaje, entonces como que le ponen pausa a la vida porque viajé o porque tengo que ir para acá, y es lo que uno siempre trata de explicar, que es tan importante que eso, tu rutina tú te la tratas de llevar a cualquier lado que vayas, Sí, ¿no? sí, porque después el costo de volver de eso era el doble. Exactamente, cuesta Sí, muchísimo. sí, lo aprendí a la fuerza. No, yo no era así hasta hace 10 años. Yo viajaba mucho. Después de la pandemia dejé un poco de viajar y ahora viajo menos, pero antes viajaba, hacía hasta 4 países por mes. Wow, Entonces, bastante. era una rutina, pero también todavía no había llegado a los 40 y debo reconocer que hay algo en el cuerpo de sabiduría física que aparece después de los 40, ¿no? Que te saber como ya no, eso es demasiado. ¿Qué herramientas nos puedes dar? Yo sé que has escrito muchos libros, Sí. ¿ok? Y yo sé que eso puede ayudar mucho a las personas para entender muchas etapas de la vida que la están pasando. Pero ¿qué herramienta podemos tener? Porque a mí me pasa mucho, de repente, yo sé que el poder de la mente es vital, ¿no? Sí. Pero a veces tú estás pasando por situaciones y tú dices, se te pasa un pensamiento negativo. Y a veces lo negativo tiene más fuerza que lo positivo, no sé. Generalmente, claro. Ajá. Claro. Entonces, Vienen con más emociones, más carga. pero ¿cómo se hace para decir no? O sea, aléjate, no quiero seguir Bueno, pensando la esto. mente, lo que pasa es que tratamos de que la mente acomode la mente. Y es como pedirle al diablo que te saque del infierno, ¿no? No te va a sacar porque la mente no va a hacer algo en contra de lo que ella misma ha creado. Entonces hay que usar el cuerpo. Y para mí, en todo lo que he experimentado y lo que he visto con las personas que he acompañado, la mejor manera de darle un shock a tu mente en cualquier momento y en cualquier lugar es con la respiración. Si tú te detienes, vuelves la atención a la respiración, es decir, pones toda la atención en la respiración y haces 2 o 3 respiraciones profundas, del estilo que quieras, pero profundas, eso vuelve toda la atención, toda la energía a este momento. Y ahí después vuelves a elegir. Y puede pasar cuando estás atormentado porque hay demasiada información en la cabeza o cuando tienes dudas. Por ejemplo, a veces uno está atrapado en una duda. Sí. Detente, respira 2, 3 veces y después vas a ver que va a estar más claro. Acá hay bastantes elementos. Primero, que tiene que ver con lo físico, la oxigenación del cerebro Sí. y todo lo demás. Pero hay un movimiento energético en el cuerpo. Cuando uno respira, el aire se mueve, pero lo que se mueve más allá del aire es energía. Las emociones son energía. Cuando te duele, no sé, cuando sientes que te duele la espalda, y es porque tienes mucho trabajo, no tienes el trabajo aquí. Son tus ideas acerca de ese trabajo. Los pensamientos pesan. Se quedan en los músculos. Sí. Entonces, claro, con una respiración puedes mover esa energía. Entonces, si nos detenemos y hacemos algunas respiraciones profundas, como una fórmula express, ¿no? de renovarnos, es fundamental. Ustedes saben que a mí me encanta viajar, pero también saben que organizar un viaje puede ser un estrés total. Por eso yo desde hace mucho tiempo siempre lo hago con Viajes Viramundo. Ellos son los que me manejan absolutamente todo. Cada vez que viajo, los vuelos, los hoteles, los traslados, yo básicamente solo me encargo de hacer la maleta. Tienen más de 50 años de experiencia, un equipo súper profesional y además trabajan no solo con viajeros, sino también ayudando a un montón de agencias y freelancers como consolidadora. Así que si estás planeando tu próximo viaje y quieren hacerlo sin complicaciones, de verdad se los recomiendo con los ojos cerrados. Viajes Viramundo es quien siempre me acompaña en cada aventura. Yo vivo mucho en consulta, personas que se levantan todos los días sin tener ningún tipo de motivación. Sí. Nada les emociona. Larga historia, claro. Bueno, ahí puede ser esto de lo de la presión que te digo, ¿no? A veces no estamos conectados con la vida porque en algún momento nos desconectamos y algo pasó y nunca lo resolvimos y quedó ahí pendiente. Hay muchas razones. Generalmente, y esto también, cuando uno generaliza, peca de generalizar, pero lo que más he visto es que desde hace un tiempo, y diría yo 20 años fortalecido con el nacimiento de las redes sociales, gastamos mucha energía en parecernos a algo que no somos. Y claro que eso no te va a entusiasmar. Si yo todo el tiempo a ti te tratara con otro nombre Sí. y te preguntara cosas que no sabes y no vas a tener más ganas de verme. Entonces hemos construido de nosotros un personaje tan lejano a quienes somos que nos falta motivación. Entonces es volver a hacer ese trabajito de reconectar con lo esencial en uno. A veces tenemos que ir a la infancia a ver qué nos gustaba. Hay personas que están
desde que nacieron están desconectadas porque, bueno, han vivido en sociedades a lo mejor que los han encasillado demasiado a hacer una vida que no querían. El trabajo es largo, pero el diagnóstico general sería ese, ¿no? Estamos viviendo una vida que no sentimos propia. Es increíble, sí, como la gente a veces su propia vida o el camino va dirigido a justamente a lo que estamos viendo y a veces no nos llena, nada. Es que no puede, es como, no cabe, no, es como tratar de encajar en una ropa que no es tuya, en un momento te cansa, te agota, te agobia. Y levantarte todos los días sin que nada te emocione, nada te llena, obviamente ahí empiezas a entrar en un estado de depresión fuerte. Sí, yo diría, en ese caso, hay que buscar ayuda. Es decir, de esos lugares no se sale porque uno quiere. Sí. Porque aunque uno quiera, no alcanza. Hay que buscar ayuda. Sé que tienes una escuela. Sí, hace 5 años. Ajá, háblanos de esa escuela de inteligencia espiritual, cómo es, la gente que quiere ir, o sea, explícame cómo es. Desde hace mucho tiempo me pedían constantemente, Julio, edúcanos, porque tú das conferencias, yo quiero saber más. Y yo decía, ¿qué puedo darle? Si lo doy todo, está en mis libros y tal. Y entendí que hay una parte que la daba solamente en los retiros, que es el de acompañar a las personas. No solamente darle la información. Seguramente como te pasa a ti, no solamente le dices qué comer, sino lo ayudas a que llegue a crear ese hábito. Exacto. ¿No? Lo acompañas en el proceso. Sí. Entonces decidí, en ese primer grupo como experiencia, hace 5 años, acompañarlos, a ese primer grupo de 30 personas. Y fue una buena experiencia para todos, para mí y para ellos. Entonces decidí transformarlo ya en un camino donde cada año tenemos un grupo diferente y hemos creado esta formación en inteligencia espiritual por darle formalidad, pero en realidad son 9 meses en los que me vacío de todo lo que sé y aprovecho a compartir eso con las personas que están en ejercicios y en experiencias de vida. No es que te pones a estudiar. Entonces, ahí claro, leemos lo que necesites en lo intelectual, pero realmente lo que hacemos es 9 meses sumergirnos en la experiencia de empezar a vivir a partir de lo que realmente somos. Y claro, pasan cosas. Claro, y eso te fortalece muchísimo Sí, y sí. de repente descubres cosas que no sabías, ¿no? Sí. Debe ser una transición. Y son 9 meses por grupo y después... Y cada año, claro, después descanso 3 meses y vuelvo con otros 9 meses, otro año. Sí. De los libros que tienes, ¿cuál recomiendas para las personas? Me imagino que todos deben ser buenos, pero ¿cuál recomiendas para las personas que digan, mira, léanse este libro que los puede ayudar? Mira, van como por diferentes Ajá. lados, pero el último, que es inteligencia espiritual, diría que es el que un poco resume un poco de todo. Por ejemplo, tengo Relaciones, Vivir en Armonía, si el tema es ese. Tengo Activa tu GPS para aquellos que están como tratando de entender de qué va la vida, qué hago con mi vida. Entonces, Activa tu GPS va más para orientarnos en cuanto a propósito, en cuanto a por qué llegamos al mundo, ¿no? Hay uno que se llama Silencio, que también lo recomiendo para aquellos que son muy mentales y quieren comprender de verdad cómo crear una relación con ellos mismos a partir no del intelecto, sino de eso, del silencio, de la quietud. Pero inteligencia espiritual, que es el último, es el que más o menos pone todo en una canasta. Si tú ves como hacia el futuro, ¿cómo te proyectas? ¿Cómo te ves? Mi futuro ya comenzó. Ajá. Desde hecho, acaba de comenzar. Porque siempre me imaginé bastante alejado de todo lo mundano. Mundano significa el ruido de las ciudades y demás. Me encantan las ciudades y ahora vivo en Miami, pero en un lugar bastante acomodado, con árboles y un gran patio. Ya empecé a crear ese proyecto, pero acabo de dar otro paso y estoy buscando un lugar en Europa, un lugar grande. Grande me refiero a grande de espacio. Sí. Y conseguí este lugar que tiene una casita en el medio. O sea, tengo distancia, mucha. Y es una casa de piedra que tiene unos 200 años, que era un poco lo que yo quería encontrar porque a mí me gusta honrar las cosas bien hechas. Y estas casas de piedra que fueron tan bien hechas en contraposición con lo que vemos aquí en Estados Unidos, que es un poco escenografía, dije, yo quisiera de verdad encontrar mis mejores años en la solidez de una casa de piedra. Entonces estoy haciendo esos trámites ahora. Okay. No me voy a ir a España todavía a vivir, que es donde encontré, en Galicia. Pero ya estoy, por eso digo que el futuro ya empezó, porque estoy ya creando esa realidad que será dentro de 10 años, cuando la vida quiera.
Pero eso es lo que imagino, una vida tranquila. Sospecho que como vamos a estar aún más conectados, podré seguir trabajando y Sí. eventualmente viajar, pero poder seguir trabajando desde mi casa. Y si no, trabajaré en otra cosa. Y en este pueblito donde llegué y donde me enamoré del lugar, les pregunté, ¿y dónde está el supermercado? Y me dijeron, ¿el supermercado? ¿Ah, sí? Sí. No. ¿Para O sea, qué? vas a tener tu huerto. Entonces me dijeron, claro, acá todos nos sobran cosas. Juanita te trae los huevos, a aquel le pides los limones, porque No, sobra todo. qué belleza. Entonces dije, bueno, sí se parece a la vida que quiero. Qué belleza. Que eso es una vida de que mis padres que son europeos, eso fue la vida que vivieron. Yo decía, Claro. qué rico. Claro. O sea, voy a comer una aceituna, una mermelada, la agarran de la mata y la hacían. Qué sabroso. ¿Cómo ves tú con todo lo que está pasando? Porque yo creo que hoy en el mundo está como muy controversial todo, hay más enfermedad, obviamente la tecnología puede apoyar a muchas cosas, pero definitivamente yo soy el tipo de personas que creo que también Mal uso. Uf. La tecnología en sí es buenísima, pero mal uso. ha generado muchos problemas en todos los niveles. A futuro, ¿cómo ves tú el mundo o cómo crees tú, qué consejo le pudieras dar tú a las personas en cómo dirigir y manejar esto? Porque cada vez se complica más y cada vez las personas se encuentran menos a sí mismos por eso. En general, ocúpense de ustedes. Si queremos ocuparnos de los problemas que están ocurriendo, vamos a perder la vida y lo más importante no lo vamos a entender que somos nosotros. Entonces, ocupémonos de nosotros. Ocuparnos de la alimentación, de tener un espacio saludable en donde vivimos, es decir, que nuestras relaciones sean saludables, ordenarlas si no están ordenadas, poder poner límites si son necesarios. Al final, el gran infierno no está allá en Ucrania, ese es el infierno de los ucranianos. Nuestros propios infiernos están aquí alrededor nuestro, rodeándonos en nuestro refrigerador, con el que tenemos al lado. Entonces, ocupémonos de eso. Que más allá de todo lo que pase, porque están pasando cosas y van a seguir pasando cosas, Sí. es decir, los tiempos no van a estar más quietos al menos por unos años, si tú te ocupas de ti, de tu vida, de tu casa, de tu entorno, de tu cuerpo, yo diría que no habría nada de qué preocuparse, o poco de qué preocuparse, porque podrías enfrentar lo que sea que venga. Incluso si aprendes a cocinar y a tener una pequeña huerta, hasta si no pudieras salir a comprar vas a tener tu huerta. Eso lo aprendimos con la pandemia. Así es. Entonces, no prepararnos para lo peor, sino prepararnos para nuestro mejor, aprovechar todos los recursos que tenemos sin conocer en nosotros. Yo siempre digo que en el medio de la salud es sumamente importante como siempre prepararse para nosotros, vamos a decir, que en el futuro tú puedas tener como una mentalidad más clara y tener una calidad de vida para que cuando llegues a la vejez no te sientas limitado, Absolutamente. ¿no? ¿Tú sientes que en el área de todo lo que es la parte emocional, la salud mental, yo vi un documental que decía, un doctor que decía que nosotros pensábamos que había mucha información y que la información estaba como suficiente para la gente entender muchos aspectos de la vida, pero que hoy en día todavía la información era muy pobre para que la gente entendiera que la mayoría de las enfermedades venían basadas en el estilo de vida y en la alimentación. Que todavía la gente no entendía eso, que faltaba mucho todavía porque Sí. la gente lo entendiera. Y ojo, y los que ya lo entienden, no todos lo aplican. O sea que entenderlo tampoco es el cambio viene con la voluntad. Y a veces el gran maestro de la salud es la enfermedad. Hasta que no te duele el pie, no caminas diferente. Así es. Bebione, te quiero dar las gracias, de verdad que Gracias qué a ti. entrevista tan sabrosa, Igualmente. le llena a uno el alma, le da muchas herramientas, porque yo creo que hay muchas personas que definitivamente necesitan como un punto de saber cómo arrancar, qué hacer. Yo misma, cuando me pongo brava, digo, ¿cómo hago para quitarme esta bravura que Me tengo? aquieto y 3 o 4 respiraciones. Eso, ya lo voy a hacer. ¿Sabes qué disfruto yo? El tiempo cuando estoy sola. Bueno, no siempre es posible, pero la soledad, Wow. soledad significa estar en silencio y estar con uno. Lo disfruto Porque mucho. fíjate, hay mucha gente que vive sola, pero vive en el ruido. Exacto. Porque no sé, lo que sea, es aprender a estar en silencio y solo. Al principio va a ser incómodo para quien no está acostumbrado y va a querer escapar. El primer escape es el teléfono, no es irte de la casa, es irte aquí. Exacto. ¿No? Lo veo, por ejemplo, hay gente que me dice, Julio, ¿qué puedo hacer de disciplina como diario? Porque tengo poco tiempo, pero quisiera, le digo, aprovecha cuando vas al baño, que necesariamente vas a ir, y Sí. el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, no vayas con el teléfono, déjalo afuera.
Y esos 2 minutitos que estás, dedícate a estar contigo, a ver qué sale. Porque es un oratorio, es un lugar precioso, sagrado. Hay Increíble. puerta, todo. Así está hecho para que podamos estar contigo. Pero vamos al baño, ¿qué hacemos? Miramos quién nos escribió en WhatsApp, aprovechamos, miramos redes y nos vamos otra vez, aprovechando ese momentito. No, y ahí hasta pánico. Deja el teléfono, déjame agarrarlo. Sí. Es No, hay increíble. una angustia, sí, la he visto. De gente que se olvidó y de pronto entra en pánico como si le hubieran robado su carro o más. Increíble. Y yo Sí. digo, te tienes que conectar contigo mismo ese tiempo que estás sola, realmente sola. De repente yo a veces agarro en la mañana temprano, me voy para la playa, me siento en la arena, me llevo un libro, estar ahí 2 horitas, me pongo a leer, escucho el mar, la brisa, no sé qué. Eso me da una felicidad como que me alimenta. Y sabes qué, Michelle, a veces no nos va a dar felicidad. Porque ahí va a aparecer la tristeza que tenemos. Quedémonos con la tristeza. Vamos al mar a sentir la tristeza, que es el mejor lugar para sentir lo que haya que sentir. Porque también se nos ha vendido una vida de que deberíamos estar como, si nos dedicamos a una vida interna, vamos a estar siempre bien. No. La vida se compone de muchos factores y a veces estamos tristes. Entonces, darle un lugar a la tristeza, darle un lugar al enojo. Hoy estoy muy enojado. Voy a ver qué hago con esto. No lo voy a tirar al enojo a una persona, pero estoy enojado. Entonces, y claro, me di cuenta recién cuando fui al mar, porque estando en el mar y estaba todo bien y yo enojado con la arena. ¿Qué me pasa? Claro que estoy enojado. Al fin me doy cuenta que ando enojado. Ay, gracias, demasiado lindo. Bueno, mi gente, ya saben, tienen que reencontrarse consigo mismo para poder encontrar el alcance de lo que quieran. No dejen de ver esta entrevista que está increíble. De verdad Muchas gracias, que sí. Michelle. Gracias. Lo mejor. Este episodio fue patrocinado por Viajes Viramundo. Somos lo que buscas, somos quienes recuerdas en tus viajes.